Esta es Ghana, una pequeña nación africana que una vez luchó con una asombrosa tasa de pobreza del 53%. Pero de alguna manera aplastaron la pobreza, y hasta un punto en el que se redujo a solo el 7.9% para finales de 2019. Ghana estaba progresando tan bien que el Banco Mundial incluso describió a Ghana como la estrella brillante de África. Pero las cosas cambiaron muy pronto. La estrella brillante de África estaba maldita por dos razones. Primero, su propio gobierno, y segundo, China. No solo China devastó la economía, sino que también apuntó a las líneas de vida del pueblo ganés, todo por sus propios beneficios egoístas. Mira este clip de Nane Kwame Bediako, líder de un partido político en Ghana, criticando a China. No son los mexicanos quienes destruyeron a México. Permitimos la entrada de millones de chinos a nuestro país y ellos minan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Todas nuestras aguas están envenenadas. Económicamente, Ghana se encuentra en una situación tan patética que la deuda pública del país alcanzó un nivel peligroso del 92.7% del Producto Interno Bruto al final de 2022. Eso es demasiado alto para un país en desarrollo que lucha con un bajo rendimiento económico. La tasa de pobreza está volviendo a dispararse y se espera que se dispare al 34% para el año 2025. Y Ghana está gastando un asombroso 33% de sus ingresos anuales solo en pagar los intereses de la deuda. No hace falta decir que el caos ha tomado el país una vez más. Entonces, entendamos, ¿cómo entró China en Ghana? ¿Cómo destruyeron la estrella brillante de África? ¿Qué ganó China con esto? Para entender lo que China está haciendo a Ghana en este momento, primero necesitamos entender un poco sobre la historia de Ghana. Como muchos países africanos, Ghana se independizó del dominio colonial en 1957, pero los años posteriores estuvieron llenos de guerras civiles y caos político. Fue hasta los 90 que Ghana encontró estabilidad con un gobierno democrático. De las 54 naciones africanas, Ghana destacó como una de las pocas que encontró un camino hacia el desarrollo, centrándose en el crecimiento nacional. En 1991, la tasa de pobreza de Ghana era del impresionante 53%. Pero gracias al crecimiento y desarrollo continuos, bajó al 21% en 2012, al 15.9% en 2016 y a un impresionante 7.9% a finales de 2019. Se mantuvo en un dígito hasta que la pandemia impactó en marzo de 2020. Entonces, ¿cómo lograron estos números milagrosos? El gobierno de Ghana se enfocó en la agricultura, reconociendo que la mayoría de los ganeses dependían de ella para su sustento. Al dar a los agricultores mejores semillas, fertilizantes y acceso al mercado a tarifas subsidiadas, mejoraron su productividad, ingresos y calidad de vida. Además de eso, la estabilidad política permitió que los negocios prosperaran. El enfoque del gobierno en la privatización, menos intervención estatal y las reformas económicas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional funcionaron muy bien para Ghana. La educación se convirtió en un motor clave del progreso, con educación básica y secundaria superior gratuita, transformando las oportunidades para los niños de familias de bajos ingresos. Las reformas de atención médica, especialmente la introducción del esquema de Seguro Nacional de Salud, en 2003 ayudaron a la población al hacer la atención médica más asequible y accesible. Para llegar a los pacientes en áreas remotas, el Programa de Accesibilidad y Asequibilidad de Ghana mejoró el acceso a medicamentos esenciales. Complementando estos esfuerzos, estaba el Programa de Empoderamiento para la Vida contra la Pobreza, que proporcionaba transferencias de efectivo a los hogares más pobres, ofreciendo una red de seguridad vital. Estos factores fueron críticos en el fortalecimiento de la economía ghanesa. El Banco Mundial describió a Ghana como la estrella brillante de África debido a su excelente desempeño. De hecho, en 2019, Ghana tenía la economía de crecimiento más rápido del mundo. Pero en solo unos años, las cosas comenzaron a empeorar. Ghana está enfrentando la peor crisis económica de la historia. La deuda pública de Ghana aumentó del 63% de su Producto Interno Bruto en 2019 a un enorme 92.7% en 2022. Las 25% al 34%, empujando a más de 4 millones de personas no pobres antes del coronavirus a la pobreza. Además, las pérdidas de ingresos fueron de $330 millones. El país, alguna vez conocido como la estrella brillante, empezó a perder su resplandor. Si te preguntan cómo un país puede conquistar otro país sin disparar una sola bala, ¿qué dirías? Bueno, los sabios una vez dijeron que hay dos formas de conquistar y esclavizar una nación. Una es por la espada y la otra es por la deuda. ¿Cuál factor en específico causó la caída de Ghana? Empecemos por lo fundamental.
El declive de Ghana se debe a dos causas fundamentales. La mala gestión del gobierno y China, que aprovechó la situación política de Ghana para endeudarlo, son las principales razones. China es el mayor acreedor mundial, con aproximadamente dólar estadounidense 3 billones 22 billones en reservas extranjeras. Así es como sucedió. Obtuvo este dinero principalmente a través de las exportaciones, siendo el mayor exportador mundial desde 2009, con un superávit comercial constante. Este poder financiero le permitió lanzar la Iniciativa de la Franja y la Ruta, en 2013. La Iniciativa de la Franja y la Ruta se enfocó en países pobres, no democráticos, políticamente corruptos y frecuentemente ignorados por naciones desarrolladas e instituciones internacionales de préstamo. ¿Pero por qué es eso? En realidad, fue por una razón bastante simple. Los países con gobernabilidad corrupta y mala gestión financiera frecuentemente tienen dificultades para obtener préstamos de instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Con pocas opciones de acreedores, fueron vulnerables a la diplomacia de trampa de deuda china. Pero para Ghana, este no era el problema central. La gobernabilidad de Ghana superaba a la de muchos países africanos. La tasa de pobreza de Ghana disminuía constantemente, y entidades como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial estaban dispuestos a otorgarle préstamos sin dudar. Entonces, ¿cómo quedó Ghana atrapada en la diplomacia de la deuda china? La respuesta se halla en los intentos previos de Ghana de combatir la inflación y la pobreza, al menos en teoría, porque la economía de Ghana estaba luchando principalmente debido a que sus políticos tendían a gastar en exceso, porque el sistema político del país no ha estado dirigido a servir y elevar al pueblo ganés. En contraste, las metas principales de los políticos han sido ganar elecciones, conservar el poder y enriquecer a sí mismos y a sus allegados, sin considerar el costo económico para el Estado. Consecuentemente, la mayoría de los políticos en el cargo ven el ciclo electoral de 4 años como un periodo para asegurar su reelección o acumular riqueza suficiente en caso de no lograrlo. Por ejemplo, para ganar las elecciones de diciembre de 2016 contra el entonces presidente John Mahama, Nana Akufo-Addo prometió varias cosas. Educación secundaria gratuita, con internado, restauración de asignaciones para enfermería y docencia, eliminación de impuestos introducidos por Mahama y una fábrica en cada uno de los 261 distritos. Aunque suena bien, en realidad fue un error, porque las promesas eran irreales e insostenibles financieramente, especialmente porque Ghana ya estaba bajo un plan de austeridad del Fondo Monetario Internacional vinculado a un rescate de dólar estadounidense, 918 millones en 2015. Cumplir las promesas de campaña de Akufo-Addo presionó mucho las finanzas del país. El gobierno se endeudó significativamente con socios internacionales y nacionales para financiar programas, pagar deudas a productores independientes de energía y compensar la reducción o eliminación de 18 impuestos y gravámenes. Sorprendentemente funcionó. La educación gratuita, los subsidios para combustible y electricidad, las pensiones y los proyectos de infraestructura a gran escala redujeron la inflación y mejoraron los estándares de vida. De hecho, Ghana no estaba sola. Muchos gobiernos en todo el mundo han usado tácticas similares para estabilizar la inflación y apoyar a sus ciudadanos. Al principio, este enfoque funcionó muy bien para Ghana. La pobreza se redujo notablemente y el país fue elogiado por su manejo económico. Pero con el tiempo, los gastos de Ghana comenzaron a superar sus ingresos, lo que llevó a mayores déficits presupuestarios. Esto forzó al gobierno a depender más de préstamos de otros países. Pero el problema era que Ghana no podía solicitar más préstamos al Fondo Monetario Internacional hasta saldar todas sus deudas pendientes. Conforme aumentaba la deuda de Ghana, China ofreció préstamos mediante su Iniciativa de la Franja y la Ruta. No obstante, la relación entre China y Ghana se remonta a más de 4 décadas cuando China ingresó por primera vez en el país africano. En 1985, China ayudó a Ghana a construir el Teatro Nacional con ayuda sin intereses, un movimiento inteligente para fortalecer su relación. Aún así, China consideraba a Ghana un actor clave por sus abundantes recursos naturales y ubicación estratégica. Esta conexión temprana permitió que China se convirtiera en uno de los mayores inversores de Ghana en las últimas 2 décadas. Un ejemplo principal es la famosa presa hidroeléctrica Bui de Ghana. La idea de esta presa no es nueva. Se remonta a 1925, cuando el geólogo británico-australiano Albert Ernest Kitson la propuso por primera vez. En los 60s, la planificación inició con el apoyo del Banco Mundial y Australia. Sin embargo, esos planes fracasaron. En 1992 se retomaron cuando Tractable Engineering, antes Coinevelier, llevó a cabo un estudio de factibilidad. En 1997, la Universidad de Aberdeen se involucró realizando investigaciones ecológicas. En 1999, Halliburton y Brown & Root obtuvieron permiso de la autoridad del río Volta para construir la presa. Pero luego,
en 2005, la empresa china Sinohydro llegó con una oferta que Ghana no pudo rechazar, respaldada por una seria cantidad de dinero del Banco de Exportación e Importación de China. Este proyecto fue financiado con un préstamo concesionario de $270 millones y un préstamo comercial de $292 millones, con solo 60 millones aportados por el gobierno de Ghana. Ambos préstamos fueron otorgados por el Banco de Exportación e Importación de China, con un plazo de gracia de 5 años y un periodo de amortización de 20 años. Esto básicamente significa que Ghana no necesitaría comenzar a pagar los préstamos durante 5 años, dándole un respiro. Luego, el reembolso se distribuiría durante 20 años para hacerlo más manejable. Aquí viene lo interesante. Ghana pagó parte de este préstamo con granos de cacao. Así es, granos de cacao. La presa actualmente genera cerca de 400 megavatios de energía y permite el riego de aproximadamente 30.000 hectáreas de tierra. Y luego vino otro giro en la historia de Ghana cuando Ghana encontró oro. En 2007 se descubrió petróleo en Ghana, trayendo esperanza al país al unirse al Club de Productores de Petróleo Subsaharianos. El petróleo significaba oportunidad, pero también significaba que necesitaban más dinero para la exploración e infraestructura de gas. En 2010 Ghana recurrió al Banco de Desarrollo de China por un préstamo de 3.000 millones para financiar proyectos cruciales de gas. Esto podría ser un cambio de juego. Encontraron petróleo, consiguieron financiamiento y las cosas pintan bien. Pero como siempre, el sueño no se cumplió. 6 años después, el préstamo enfrentaba contratiempos. Los proyectos se atrasaron, hubo mala gestión y el acuerdo se volvió una pesadilla burocrática. En consecuencia, Ghana canceló la mitad del préstamo. Otro gran proyecto en Ghana financiado por China fue el puerto de Mar Profundo de Tema. Los bancos chinos invirtieron dólar estadounidense 231 millones en su construcción, aumentando su control sobre la infraestructura de Ghana. La expansión del puerto ha permitido manejar barcos de contenedores más grandes y ha atraído mayor tráfico marítimo, pero también ha aumentado la dependencia de préstamos de bancos chinos e incrementado la deuda externa de Ghana. Invertir en el crecimiento de otro país no tiene nada de malo a simple vista. De hecho, estos proyectos a menudo fortalecen los lazos comerciales y las relaciones económicas entre las naciones. Pero aquí es donde se complica. En solo 2 décadas, Ghana ha tomado prestados casi $5.000 millones de 41 diferentes facilidades de préstamo chinas. Eso es mucho dinero para un país como Ghana, y vino con muchas condiciones adjuntas. Para 2022, Ghana debía a China dólar estadounidense 1.900 millones, incluyendo dólar estadounidense 619 millones en préstamos con garantía, lo que se convirtió en un gran problema para el país. Un préstamo con garantía es cuando un país pide dinero prestado usando algo valioso como seguridad. Es similar a un trato de casa de empeño. Si el país no puede pagar el préstamo, el prestamista se apodera del activo comprometido. Tras su guerra civil, Angola necesitaba dinero para reconstruir, por lo que acudió a China en busca de préstamos. Pero en vez de solo pedir préstamos, Angola acordó pagarlos con su petróleo. Pero resultó que Ghana no tiene tantas reservas de petróleo, por lo que tratar con petróleo como Angola realmente no es una opción. Y obviamente, no pueden seguir pagando préstamos con granos de cacao. Pero Ghana tiene algo aún más valioso, algo que ha sido un cambio de juego durante siglos, y eso fueron sus metales y minerales. Ghana era conocida como la tierra del oro por los comerciantes, un nombre que sigue siendo cierto incluso hoy. Ghana posee enormes reservas de oro, diamantes, hidrocarburos y unas 900 millones de toneladas de bauxita, valoradas en alrededor de 45 a 50 mil millones. Y aunque no pueden pagar la deuda directamente en granos de cacao, sus exportaciones de cacao valen mucho dinero. Ghana es el segundo mayor productor de cacao a nivel mundial, aportando el 20% del mercado global. Aporta cerca de 2.000 millones en divisas anuales para Ghana y contribuye alrededor del 30% de las ganancias en divisas del país. Entonces, China vio una oportunidad aquí. En 2019, China financió 2.000 millones de dólares en redes de ferrocarriles, carreteras y puentes en Ghana, a cambio de acceso al 5% de las reservas de bauxita de Ghana. Y honestamente, ¿en qué estaba pensando el gobierno de Ghana cuando hicieron este trato? La bauxita es un recurso valioso, ya que es el ingrediente clave para el aluminio que alimenta las industrias tecnológica y automotriz. Tal vez pensaron que podrían saldar el préstamo en pocos años sin gastar sus reservas. Sin embargo, parece que subestimaron un factor crítico: negociar con China, un maestro de tales estrategias. Muchos de estos países tienen opciones limitadas y se ven forzados a asumir deudas con China, frecuentemente teniendo que renunciar a activos nacionales clave. Ghana no es el único país que corre el riesgo de que China confisque sus activos nacionales.
En el pasado, hemos visto casos similares como la famosa historia del puerto de Hambantota. Es un ejemplo clásico de cómo China juega a largo plazo. Si no has oído hablar de ello, aquí tienes una breve explicación. China influyó en el expresidente de Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, convenciéndolo de construir un enorme puerto en su ciudad natal de Hambantota, una ciudad costera subdesarrollada con poco tráfico marítimo estratégico. Rajapaksa tomó un préstamo de dólar estadounidense 1.900 millones de China para construir el puerto, a pesar de la falta de demanda. Como se esperaba, el puerto de Hambantota no generó ingresos, dejando a Sri Lanka sin poder pagar sus deudas. ¿Y qué hizo China? Intervinieron y se hicieron cargo del puerto durante los próximos 99 años. Sí, lo escuchaste bien, no 10, no 20, sino 99 años, y esto no se trataba solo de un proyecto fallido, le dio a China una posición crítica en el Océano Índico. Avanzando hasta hoy, China está jugando el mismo juego con Ghana, misma estrategia, solo un escenario diferente. Durante años, el gobierno y los políticos de Ghana intentaron ocultar la verdad sobre sus acuerdos de deuda con China. Culpaban a sus problemas económicos de la pandemia y la guerra ruso-ucraniana. Si bien la pandemia y la guerra perjudicaron a las empresas y la economía de Ghana, en realidad no fue el mayor villano aquí. Podrías sorprenderte al saber que, según informes, el gobierno de Ghana ha prometido al menos 8 activos nacionales como garantía a China en sus acuerdos de deuda. No son solo propiedades pequeñas, activos estratégicos como el puerto de Tema, la Corporación de Radiodifusión de Ghana, la Corporación de Radiodifusión de Ghana, el Aeropuerto Internacional Kotaka, KIA, e incluso la Compañía de Electricidad de Ghana, empresa de comunicación de Ghana, están en riesgo. Imagina cómo sería si la red de telecomunicaciones, la electricidad y la infraestructura crucial como aeropuertos y puertos de tu país estuvieran siendo controlados por otra nación. Y eso también, un país que tiene un historial de atrapar a países en su deuda. Suena horroroso, ¿en verdad? Imagina a los lugareños caminando por su aeropuerto o puerto, solo para toparse con barreras chinas por doquier. Es inquietante ya que no solo involucra infraestructura, sino también soberanía. Cuando los países extranjeros controlan activos críticos, tienen el poder de influir en las economías locales, las decisiones políticas e incluso la vida cotidiana. Esto es precisamente lo que ocurre actualmente en Ghana. Cabe destacar que no se trata de sucesos aleatorios. Todo es parte del cuidadosamente elaborado plan de China para atrapar a países como Ghana en un ciclo de deuda interminable. Pero para quienes conocen el juego de China, fue evidente desde el inicio. Nunca se trató realmente de desarrollo. China está en África por 2 razones principales. Primero, metales y minerales. Segundo, control geopolítico. En años recientes, los metales y minerales se han vuelto el activo principal que impulsa el progreso del mundo tecnológico. Si sigues el mercado global, sabrías que el año pasado Build Your Dreams, una famosa compañía china, superó a Tesla en la producción de coches eléctricos. ¿Cómo sucedió esto? China es el mayor productor mundial de baterías de litio y paneles solares, además de controlar el 57.6% del mercado del acero. China también lidera la fabricación y reparación de autopartes y controla en gran medida elementos de tierras raras, grafito, tungsteno y germanio, minerales clave en la producción avanzada de chips. Entonces, ¿China conquistó todas estas industrias críticas? Bueno, una de las grandes razones es la política de préstamos con garantía de China. Esta política permite a China asegurar metales y minerales de otros países bien en el futuro. China se interesa principalmente en los países africanos debido a su riqueza en recursos como cobre, cobalto, litio y bauxita. Estos países pueden estar subdesarrollados, pero poseen algunas de las mayores y más valiosas reservas minerales del mundo. Al obtener préstamos para acceder a recursos, China no solo consigue los materiales necesarios, sino que también fortalece su control sobre las cadenas de suministro globales, posicionándose como superpotencia tecnológica y de fabricación. Es por esto que Ghana cayó en la trampa de deuda de China, y no fue mera coincidencia. China siempre ha sido consciente de la riqueza mineral de África Occidental. De 1995 a 2020, China invirtió casi dólar estadounidense 87.000 millones en la región, ofreciendo préstamos para desarrollar capacidades vitales de energía y minería. Esta ayuda diversificó las cadenas de suministro de China para sostener su gran sector manufacturero nacional. La inversión extranjera directa china en África Occidental se enfoca principalmente en países ricos en recursos para desarrollar infraestructura. En 2020, Ghana y Nigeria recibieron el 11% de la inversión extranjera directa china en la región, mientras que países más pequeños como Sierra Leona, Senegal, Togo, Gambia, Liberia, Benín, Burkina Faso y Cabo Verde representaron solo el 5.6% en conjunto. Mediante esta diplomacia de la deuda, China garantiza el acceso a minerales críticos y energía, además de obtener apoyo político en organismos internacionales. La principal desventaja de los préstamos chinos es el alto interés.
Aunque los bancos chinos ofrecen préstamos con tasas de interés del 2 al 3%, instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial podrían ofrecer préstamos similares al 1% o menos, haciendo las ofertas de China menos favorables. En algunos casos, la tasa de interés puede ser aún más alta que la cobrada por las instituciones financieras internacionales. Tomemos como ejemplo el Aeropuerto Internacional de Pokhara en Nepal. El gobierno de Nepal tomó un préstamo de dólar estadounidense 215 millones de China, con una tasa de interés inicial del 2.75%. Sin embargo, informes sugieren que Nepal está pagando este préstamo con una tasa de interés del 5%, significativamente más alta que la acordada originalmente. Según algunos medios internacionales, como vimos en la introducción, Ghana está gastando un asombroso 33% de sus ingresos anuales solo en el pago de intereses. Entonces, si un país está gastando un tercio de sus ingresos solo para pagar los intereses, queda muy poco para cualquier otra cosa, especialmente para el bienestar de sus ciudadanos. Cuando un gobierno está agobiado con costos tan altos de servicio de deuda, significa que hay menos dinero para servicios esenciales como la atención médica, la educación, la infraestructura pública, lo que afecta directamente la calidad de vida de la población. Para empeorar las cosas, la inflación de Ghana ha subido a un asombroso 54% y la moneda se ha depreciado casi un 150% frente al dólar estadounidense desde 2020. La inflación está afectando duramente a la población de Ghana. Desde alimentos hasta combustible, todo se está encareciendo. Las empresas también sienten la presión. Algunas cierran, provocando recortes de empleo y un gran caos económico en general. Pero no se detiene ahí. Mientras Ghana lucha por salir de la deuda, las empresas chinas están explotando silenciosamente los recursos del país, a menudo a través de operaciones de minería ilegales. En las últimas 2 décadas, el número de mineros de oro chinos ilegales en Ghana ha aumentado enormemente. Solo entre 2008 y 2016, más de 50.000 ciudadanos chinos se mudaron a Ghana, tomando concesiones de minería a pequeña escala y agravando la tensión ambiental y económica en el país. Y ya no son solo operaciones pequeñas. Las grandes empresas chinas están interviniendo para obtener más control. Según un informe reciente, se espera que el grupo minero Zijin de China adquiera Gannan Goldfields en un acuerdo de $1.000 millones. El problema real radica en la falta de transparencia y el secretismo que rodea a los préstamos chinos. Varios gobiernos africanos, especialmente aquellos con problemas de liquidez, solicitan préstamos sin comprender del todo las implicaciones. Los prestamistas chinos controlan la situación, lo que empeora los problemas para estos países pobres. Estos acuerdos de préstamo suelen ser extremadamente complicados. Y estos contratos pueden tener cláusulas ocultas como la confidencialidad y la cláusula No Club de París, lo que hace que sea casi imposible renegociar o reestructurar la deuda. El Club de París es un grupo de 20 países acreedores, como Estados Unidos, Japón y Australia. Se han unido para ayudar a los países que enfrentan grandes problemas de pago de deudas. Cuando un país no puede pagar su deuda, el Club de París interviene y ayuda ofreciendo nuevos préstamos con tasas de interés más bajas o extendiendo el plazo de pago. Es una forma para que países con problemas financieros obtengan un respiro y eviten un colapso total. Cuando los préstamos chinos no incluyen cláusulas del Club de París, los países pierden acceso a este apoyo. No pueden ir al Club de París para reestructurar o negociar sus deudas, dejándolos en una situación mucho más complicada. Por eso las cláusulas ocultas en los contratos chinos son tan riesgosas. Atrapan a los países sin ninguna opción de alivio, quizás intencionalmente, para presionarlos más adelante. Todo esto está configurado para proteger los intereses de los acreedores, lo que significa que China recibe su pago sin importar qué, mientras que países prestatarios como Ghana se quedan con la factura sin una verdadera salida. Este es un gran problema debido a la falta de transparencia, discusión pública y espacio para que estos países respiren. Es un ciclo que los mantiene atrapados en la deuda. La confiscación de activos nacionales o recursos naturales para obtener dinero es solo una parte de la historia. La razón principal detrás de ello es la geopolítica. Al controlar recursos en regiones clave como África, China puede contrarrestar a potencias occidentales como Estados Unidos y Europa. La ubicación de Ghana es como una mina de oro para China, porque está al lado del Océano Atlántico, lo cual es enorme para rutas de envío y puertos, claves para el comercio global. Imagina que China busca acceso a los recursos minerales de África Occidental, como oro, bauxita o cacao. Las costas de Ghana facilitan a China el envío de bienes por mar. Es como tener un muelle de envío muy práctico junto al mar para enviar cosas al mundo, especialmente a China.
Y si las cosas alguna vez se calientan entre China y los Estados Unidos o la Unión Europea, tener influencia sobre Ghana y sus puertos le da a China una ventaja militar y logística clave en la región. La diplomacia de la deuda china le ha otorgado una gran ventaja en la gobernanza global, dándole a China la libertad de hacer casi lo que desee. Al atrapar a los países en una deuda masiva y poner en garantía sus activos, China gana influencia y control sobre esas naciones, haciéndolas reacias a desafiar o criticar a China en cuestiones globales importantes. Por ejemplo, cuando surgió en la Organización de las Naciones Unidas el problema de los uigures musulmanes, la mayoría de los países, incluyendo muchas naciones de mayoría musulmana que deberían haber tenido más empatía por los uigures, permanecieron en silencio. No quieren arriesgar la inversión y el apoyo de China, por eso evitan enfadarlos. Evitaron el tema, alegando que era un asunto interno de China, mostrando cómo la influencia financiera de China puede silenciar incluso a los países que tienen conexiones naturales con estos problemas. Ghana y otros países atrapados en la trampa de deuda de China son conscientes de lo que está sucediendo y conocen el plan de China. Grandes préstamos, promesas agradables y luego de repente toman el control de ello. ¿Por qué entonces estos países continúan acudiendo a China en busca de financiamiento? La respuesta es simple. China no hace preguntas y no es demasiado entrometida sobre cómo planeas gastar el dinero o si tu gobierno está haciendo algo malo. Sin conferencias, sin condiciones sobre reformas, sin discursos de poner en orden tu casa, solo un cheque gordo, sin ataduras. Al menos en la superficie. Ghana ha solicitado préstamos al Fondo Monetario Internacional en 17 ocasiones. Pero obtener dinero del Fondo Monetario Internacional no es tan sencillo como parece. Siempre hacen varias preguntas antes de dar el dinero. Por ejemplo, quieren conocer todos los detalles sobre los proyectos en los que se invertirá el dinero. Se están asegurando de que no sea solo para proyectos favoritos del gobierno para embolsarse. El Fondo Monetario Internacional también se preocupa bastante por el medio ambiente. Si el proyecto daña la naturaleza, querrán saber cómo se maneja. Además, está el asunto de la transparencia del gobierno. El Fondo Monetario Internacional requiere garantizar que el gobierno use los fondos adecuadamente y sin actividades sospechosas. Sí, puede molestar a gobiernos, especialmente aquellos sin un plan u objetivo claro. El Fondo Monetario Internacional puede ser estricto, verificando que el dinero se use correctamente, lo que puede molestar a gobiernos que solo quieren dinero rápido, sin tantas revisiones. El Fondo Monetario Internacional y otras grandes instituciones solo intervienen cuando la economía está al borde del colapso. Pueden intervenir cuando los países enfrentan graves problemas. El Fondo Monetario Internacional aprobó recientemente un desembolso de dólar estadounidense, 360 millones, a Ghana, como parte de su programa Facilidad Ampliada de Crédito de dólar estadounidense, 3.000 millones. Esto es para ayudar a Ghana a recuperarse con su deuda y poner su economía de nuevo en marcha. Estas son las razones críticas por las que, a pesar de conocer las tácticas sucias de la deuda china, a pesar de tener tasas de interés dobles o incluso triples, muchos países aún prefieren los préstamos chinos. Muchos países ven los beneficios inmediatos de los préstamos chinos, como dinero fácil y grandes proyectos de infraestructura, pero a menudo pasan por alto las consecuencias a largo plazo. Hay una buena razón para decir esto. De los 54 países africanos, 50 están luchando con una seria deuda con China. Esta deuda le da a China una gran ventaja, permitiéndoles hacer lo que quieran en la región. Al igual que Ghana, China controla las minas de cobre y cobalto de la República Democrática del Congo y Zambia, recursos críticos para la industria tecnológica global. Se están construyendo vías férreas, puertos y aeropuertos en todo el continente, apretando su agarre tan firmemente que nadie se atreve a desafiarlos. Y debido a esta estrategia de trampa de deuda, las actividades militares chinas en África también han aumentado en la última década, lo cual es una gran alerta roja para muchos países desarrollados, especialmente aquellos que están en contra de China. Quizás por eso, Estados Unidos está intentando incrementar su comercio y participación política en Ghana y otros países africanos. Pero para países como Ghana, es hora de averiguar si estos préstamos valen la pena los riesgos. Sin embargo, solo el tiempo dirá si alguien realmente aprende de estos errores o no.